y llegó el momento de ir aprendiendo un poco de economía. Vamos con la columna económica de la mano de Alejandro Otero. Hola Alejandro, Gaby Corral te habla. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Contanos un poco hay muchísimas cosas para hablar en materia de economía últimamente, pero queríamos arrancar con esto de la rebaja de impuestos a Trump. Es un tema que conviene atender porque seguramente tenga alguna repercusión en la Argentina. Estas medidas, cuando se toman en Estados Unidos, en una gran vidriera, por decir así, como Estados Unidos, suelen reflejarse como por espejo en muchos lugares del mundo, y Argentina es bastante sensible a este tipo de medidas de reducción impositiva, y esto ya ha pasado en otro momento, por ejemplo cuando Reagan adoptó una medida semejante. Pero veamos primero la información y después hagamos un poquito de reflexión en relación a eso. La información que existe es que Trump ha mandado al Congreso para su consideración una serie de medidas que no son más que un bullet, que no son más que títulos, que no son más que enunciados, no es un proyecto de ley todavía. Entonces tenemos que entender esto como la manifestación de una voluntad política de introducir cambios sobre el sistema tributario americano. Ahora, más allá de que no sea un proyecto de ley, las medidas que se anuncian son significativas, por lo tanto conviene tenerlas en consideración. Yo diría que son relevantes al menos 4. Una es la reducción de la alícuota que pagan en concepto de impuesto a las ganancias las empresas. Las empresas en Estados Unidos, al igual que en la Argentina, pagan una alícuota del 35% sobre las utilidades que obtienen, y la propuesta de Trump es reducir esa alícuota del 35 al 15%, es decir, se reducen 20 puntos. La segunda medida es que la misma suerte tendrían los más adinerados, las personas físicas, ya no las empresas, no las sociedades, no las personas jurídicas, sino las personas físicas, las personas humanas, como lo llama la legislación argentina ahora, que tienen los ingresos más altos. También a ellos se les reduciría del 35 al 15 la alícuota, y para el resto de los contribuyentes personas humanas, para el resto de los contribuyentes individuales, hay una simplificación respecto de los tramos de la alícuota que pagan. Y tercera medida, se les reduce el impuesto sucesorio, es decir, lo que vulgarmente se llama el impuesto a la herencia, que en Estados Unidos es un gravamen importante. Y por último, cuarta medida, un feriado fiscal que, dicho en términos de nuestro medio, es un blanqueo para favorecer la repatriación de capitales que se encontraran fuera de Estados Unidos. En definitiva, estas 4 medidas en conjunto significan, en concreto, reducir los impuestos a los que obtienen los beneficios más altos en Estados Unidos, sean personas físicas o empresas, y permitirles a quienes hayan radicado capitales en el exterior retornarlos a Estados Unidos con beneficios fiscales para hacerlo. Entonces, estas medidas, que insisto, no es la primera vez que se aplican en Estados Unidos, ya lo ha hecho Reagan y fue una de las medidas que más famoso lo hizo en la historia a Ronald Reagan, tienen un, entre comillas, fundamento teórico. ¿Cuál es el fundamento teórico? El fundamento teórico es que reduciendo los impuestos a quienes son los más beneficiados, a los que reciben los mayores ingresos, a los que apropian una parte más importante de la riqueza, se va a generar un mayor ingreso disponible en estos sectores, van a tener más recursos en sus manos, y eso va a favorecer el consumo y la inversión, y por lo tanto, al incrementarse el consumo y la inversión, la economía va a crecer, y al crecer la economía, lo que se pierde por un lado, reduciendo los impuestos a estos sectores, se gana por el otro, porque la economía se multiplica, y si se multiplica la economía, se multiplica la recaudación. En esa teoría no hay como una... Perdón un segundo, esto dicho en síntesis es el argumento teórico. Ahora, la cuestión es, ¿esto funciona o no? Decime, sí.
No, te iba a preguntar si no hay un concepto previo de la buena voluntad que podrían llegar a tener estos hombres con mucha capacidad adquisitiva de seguir reinvirtiendo. Claro, Gabriela, ese es el punto central. Es decir, esto en el pizarrón funciona espectacularmente, ¿no? Esto es extraordinario, pero como en aquella anécdota famosa del vestuario donde el director técnico les explicaba a los jugadores cómo había que jugar, y decía, vos se la pasás a este corre por acá, tira al centro, y así llegamos al gol, y lo dibujaba en un pizarrón. Uno de los jugadores se paró y le dijo, pero escúcheme, los otros saben esto, porque los demás juegan también, ¿no? Las cosas no funcionan como en el pizarrón. Y efectivamente, lo que es cierto de toda esta teoría es que si se reducen los impuestos, a aquellos a los cuales se les reducen los impuestos, van a tener más ingreso disponible. En este caso, se le están reduciendo los gravámenes a los sectores más afortunados. Es decir, que los más afortunados, sean empresas o personas físicas, esto efectivamente es cierto, van a tener más ingresos en sus manos. Ahora la cuestión es, como bien vos decías, ¿eso significa que van a consumir más? Y la verdad que no hay motivos para pensar eso, porque quienes son los más afortunados, ya su nivel de consumo lo tienen saciado y tienen una parte importante de capacidad de ahorro. Seguramente lo que suceda con aquellos que son los más afortunados es que si tienen mayor ingreso, lo que tengan es no mayor consumo, sino mayor ahorro. Distinta la cuestión de los pobres. Si uno les alivia los impuestos a los pobres, estos sí gastan más, porque tienen muchas necesidades por cubrir, y entonces una vez que tienen la oportunidad, cuando tienen mayores ingresos, lo que hacen es gastar más. Pero los ricos no se comportan de ese modo. Los ricos, que tienen saciado su nivel de consumo, que acceden a los bienes y a los placeres y a los disfrutes que necesitan porque no tienen problema de ingreso, cuando tienen mayores ingresos lo que hacen es ahorrar más. Ahora, ¿ahorrar más es invertir más? No, y esto ya lo ha demostrado la teoría. Que haya mayor ahorro no significa que haya mayor inversión. ¿Por qué? Porque la inversión depende de que los hombres de negocios vean que hay oportunidades para invertir y que hay oportunidades para recuperar la inversión. Si la economía está planchada, si la situación es de enfriamiento, si no hay oportunidades de negocio, si no hay garantías de que lo que se produce se va a vender y por lo tanto la ganancia se va a realizar y la inversión se va a repagar y a obtener las utilidades esperadas, nadie va a invertir, por más que tenga mayor capacidad de ahorro. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que reduciendo los gravámenes a los más adinerados se va a incrementar el consumo y la inversión, y yo diría todo lo contrario. En un contexto recesivo de enfriamiento de la economía, hay serias razones para pensar que aunque se mejore el ingreso de los más ricos, esto no se va a traducir en mayor consumo y en mayor inversión. Es bueno esto tenerlo presente porque, insisto, seguramente a partir de esta medida de Donald Trump, en nuestro medio haya muchos sectores que reclamen medidas parecidas, sobre pretexto de que de ese modo va a crecer la economía. Hay una situación de enfriamiento brutal, de recesión tremenda, de deterioro del consumo como está viviendo la Argentina. Es muy difícil que, aunque haya mayores ingresos en manos de quienes puedan invertir, lo hagan, porque si no hay consumo, si no hay demanda, si no hay un mercado creciente, nadie va a invertir allí donde no tiene posibilidades de recuperar la inversión. A mí se me ocurre que algo parecido es lo que probó ya Mauricio Macri acá en nuestro país, ¿no? Le sacó las retenciones al campo, disminuyó algunas retenciones a las mineras, impuso también lo que es que lleguen distintos productos del exterior, la importación, volvió a abrir la importación, y el blanqueo, porque son medidas que voy viendo un poco parecidas y que en realidad en ningún momento se tradució en inversiones reales que produzcan trabajo en nuestro país. Efectivamente, Gabriela, nada de eso ha sucedido. Eran medidas que se decían en aquel momento, a principios del año pasado, que iban a alentar la lluvia de inversiones, y la lluvia de inversiones todavía está por venir y la estamos esperando. Ahora, las medidas se concretaron, las mejoras en los ingresos de ese sector se produjeron, y sin embargo los resultados están por verse. Por eso conviene tener presente que esto que funciona en el pizarrón no necesariamente funciona en la realidad, y conviene tenerlo presente hoy, porque más allá de esas medidas que se tomaron
en el inicio de este gobierno y que no dieron de ninguna manera los resultados esperados, ya se está hablando de nuevo de una reforma impositiva y de reducción de impuestos, como por ejemplo el caso del gravamen sobre los ingresos brutos y otras reformas por el estilo que están en consonancia con las medidas que tomó Donald Trump y que seguramente ahora, al amparo de la fenomenal propaganda que van a tener las medidas de Trump, tengan un nuevo rebote, tengan un nuevo aliento en el país. Por supuesto, no extraña a nadie que aquellos que van a ser beneficiados reclamen ese tipo de medidas prometiendo mayores inversiones y mejoras de la economía. Ahora, el punto es que, insisto, no necesariamente esto se verifica en la práctica y por lo menos conviene ser muy precavido respecto de esta cuestión y de otra colateral que también hay que tener presente y que la historia ha dado más de una muestra y ya sucedió con Reagan en los propios Estados Unidos. Cuando se reducen los gravámenes a los sectores más poderosos de la economía y esto no se traduce en mayor consumo ni en mayor inversión, entonces la economía no crece. Y si la economía no crece, lo que se pierde de recaudación por estas medidas en favor de los más ricos no se recupera por mayores gravámenes que vendrían del incremento de la economía. Por lo tanto, lo que crece no es la economía, sino el déficit en esas circunstancias, ¿se entiende? Por eso, durante el gobierno de Reagan, que se produjeron estas medidas y no dieron los resultados esperados a mediano plazo, lo que sucedió fue un fenomenal endeudamiento de la economía americana. Que no, si no me equivoco, es el mismo endeudamiento que todavía no pagaron con China. Exactamente. El mismo riesgo es el que tenemos en la Argentina y es lo que estamos viendo. Las medidas que se adoptaron en la Argentina de reducción, por ejemplo, de las retenciones a las mineras, a los exportadores, la reducción de la alícuota de soja, la eliminación del gravamen sobre los dividendos, la reducción del impuesto a los bienes personales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas medidas no dieron los resultados esperados y contribuyeron al incremento del déficit fiscal y el déficit fiscal contribuye al incremento del endeudamiento. Es decir que este tipo de medidas, si no dan el resultado esperado, lo que provocan es un agravamiento de la situación previa porque la economía no crece, el déficit se expande y la deuda crece con su pesada carga sobre el presupuesto, presionando o estresando el gasto en medida creciente y forzando a déficit cada vez más importantes, como insisto, está sucediendo en la Argentina, con su consecuente incremento del endeudamiento y se genera un círculo vicioso que no hace más que retroalimentarse sin que la economía crezca y por lo tanto desmejorando sistemáticamente la vida de las mayorías en el presente y en el futuro porque los compromisos de la deuda en algún momento va a haber que afrontarlos. Bueno, encontramos muchos paralelismos con lo que está pasando en ambos países, pero yo creo que una de las consecuencias que se ve en Argentina, y esto, bueno, salió a partir de los últimos estudios o informes publicados por el INDEC, se ve también en las poblaciones de menores recursos, porque subió la canasta básica de alimentos y la canasta básica total, más de lo que es la inflación general. Por lo tanto, esto se puede traducir, o yo estuve tratando de entender y escuchar distintos economistas, esto se puede traducir en de que va a aumentar el número de pobreza. Sin duda, es matemático. En la medida en que crece la inflación en la Argentina, y la inflación se mide a través de un índice que, por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires, en el periodo interanual, es decir, en lo que va de el primer trimestre de la Argentina del 2017 versus el mismo periodo del año anterior es del 35%, para la ciudad de Buenos Aires es del 35%. En la medida en que esto sucede como un promedio, hay sectores que la sufren más o la sufren menos. Cualquier análisis detenido de ese promedio va a dar el resultado que vos decías, es decir que los consumos populares, en particular los alimentos, pero también las tarifas públicas y el transporte, han tenido incrementos muy superiores al promedio. Por lo tanto, la inflación real para los sectores menos favorecidos, que gastan la mayor parte de su ingreso en tarifas, luz, gas,
en alimentos y en transporte para ir y venir del trabajo es mayor que la del promedio. Y eso significa entonces que están en una peor condición respecto de la medición de pobreza, de modo que en la medida en que sube la inflación, en la Argentina sube sistemáticamente la pobreza, porque una cosa está fuertemente relacionada con la otra e impacta la inflación, que insisto, es un promedio, siempre más fuertemente sobre los sectores populares que sobre el resto de la población. Esto no hace más que deteriorar aún más la economía, ¿no? En una economía con recesión, cuando hay inflación, la capacidad de consumo se resiente, la capacidad de consumo se debilita, y en tanto se debilita la capacidad de consumo, el motor que mueve la economía, que es la demanda, pierde fuerza, y en la medida que el motor que mueve la economía pierde fuerza, la economía tiende a estancarse, repitiendo, insisto, el círculo vicioso del que estamos hablando. Sí, básicamente entonces desayunamos la noticia de que como aumentó la inflación en lo que es la canasta básica de alimentos, el pan lo vemos en la panadería, cuando vamos a comprar leche, carne, verduras, la parte de que se consume todos los días aumentó notablemente, eso también se va a traducir en aumento de pobreza para todo el país. Tal como viene sucediendo en todas las mediciones oficiales del INDEC de los últimos tiempos, y seguramente la próxima va a anunciar un deterioro mayor en términos de pobreza y exclusión en la Argentina. Lamentablemente esta va a ser la situación hasta que la economía no recupere un sendero de crecimiento. Ahora, eso sí, para que la economía recupere un sendero de crecimiento hay que recuperar la capacidad de consumo, y en ese sentido el gobierno actual no toma ninguna medida en favor de recuperar la capacidad de consumo, sino todo lo contrario. Una medida podría ser el aumento de sueldos razonable y acorde a la inflación. Por ejemplo. Bueno, no las están tomando, como vemos y lo vemos todos los días. Por eso digo, las medidas de este gobierno, porque no tiene esa concepción, van por otro lado, por la suba de la tasa de interés. La suba de la tasa de interés y la propia recesión, el enfriamiento de la economía, para quienes toman decisiones en el gobierno, son parte de la solución y no parte del problema. Para quienes vemos la cuestión desde otro punto de vista, la suba de la tasa de interés y el enfriamiento de la economía no son parte de la solución, son justamente el problema a solucionar. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por ser tan claro y aparte de sacarme de todas estas dudas. Muy bien, Gabriela, vos, nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Bueno, recién pasaba Alejandro Otero, nuestro columnista económico, siendo muy claro también en comparación y viendo lo que se nos viene a nivel internacional, porque claramente las decisiones de Estados Unidos nos afectan, más que nada también por una relación de dependencia que se está generando de la economía argentina respecto de la economía internacional. Y también, como vemos, este probable aumento, más que nada se puede traducir directamente en lo que va a ser oficialmente por el INDEC. Van a tener que salir a admitir un aumento en la pobreza, dada la subida de lo que fue la canasta básica de alimentos por encima de la inflación.